La sangre de un dragón corre por sus venas, un poder que le da el trono, pero lo condena a la tiranía. Su única salvación es un Regas, el domador de reyes. Pero el mismo reino que debe salvar lo repudia, y la profecía de un imperio en llamas es inevitable. Ahora, un paria es la última esperanza. Debe domar al dragón que lleva la corona, o el mundo arderá con él. Un Regas controla el destino de un rey. Vos controlás el nuestro. Domá ese like y comentá si lo logrará. Hace mucho, en la era de las leyendas, un dragón sembró el caos entre los humanos. A pesar de los valientes caballeros que intentaron frenarlo, no pudieron hacer nada, eran simples mortales. Pero justo cuando todo parecía perdido, una nueva esperanza descendió de los cielos. Otro dragón, que encontró un lazo especial con uno de los caballeros, apareció para restaurar la paz. Con la calma de vuelta, el dragón victorioso y su amado caballero fundaron un reino. Para asegurar su legado, el dragón le dio una bendición a la sangre real, garantizando que cada generación nacería un niño con su inmenso poder. Sin embargo, esta bendición era un arma de doble filo. La gran fuerza venía acompañada de un corazón cruel. Para domar la bestia interior de estos reyes, apareció la figura de los Regas. Un confidente, alguien con un lazo inigualable con el monarca, el único capaz de controlar al dragón que residía en ellos. Con el tiempo, el poder de los dragones fue disminuyendo con cada sucesor, haciendo que los Regas parecieran casi obsoletos. Pero para entonces, su cercanía al trono se había arraigado profundamente. Ya no domaban dragones, sino que su rol evolucionó a una influencia profunda sobre los propios reyes, volviéndose una figura indispensable en la corte. Décadas después, en el presente, un hombre corría desesperado por el bosque. Alguien lo perseguía y cada paso hacía resonar el miedo en la arboleda. De repente, tuvo que saltar para esquivar lo que sea que lo estaba persiguiendo, cruzando una grieta en el camino. Un pequeño cerdito salvaje que venía atrás de él no tuvo la misma suerte y cayó al vacío. Con un grito de disculpa hacia el animal, el hombre se presentó como Abel, un Regas, un domador de dragones entrenado. Su historia era dura. Lo dieron por muerto hace una década, cuando la guerra arrasó con su pueblo, hasta que el maestro lo rescató. Apurándose, Abel siguió su camino. Pero su mente lo llevó de nuevo a cómo llegó a ser un Regas. Recordó cómo, siendo un niño en un pueblo devastado, el maestro lo había rescatado. Para devolverle esa bondad, Abel se prometió aprender lo que fuera. Jamás imaginó que ese aprendizaje lo convertiría en un Regas. Abel se reía de sí mismo, pensando que solo los chicos lindos estaban hechos para ese trabajo. Él, en cambio, era un grandote de huesos anchos, tan torpe que a veces lo confundían con un bandido de montaña. Una vez, por andar distraído, chocó con alguien en la calle y, aunque se disculpó, lo llamaron patán torpe. Pero el maestro, un hombre sabio llamado Whittle, tenía una visión diferente. Le explicó que para ser un verdadero domador de dragones, uno debía estar en armonía con la naturaleza. Los árboles, la hierba, los pájaros, el viento. La verdadera esencia de un Regas no era la apariencia, sino la perseverancia, el carácter y la fuerza. Y así fue como el maestro lo sometió a un entrenamiento de 10 años que Abel recordaba como un verdadero infierno, rodeado de serpientes, lobos y tigres. Tiempos difíciles, sin duda. Su concentración volvió al presente, al camino que lo llevaba a casa. Tenía que apurarse. La salud del maestro lo tenía preocupado. Hace 8 años había nacido un nuevo niño bendecido en el palacio, y la sangre de dragón en él era tan poderosa que había inquietado al maestro hasta el punto de enfermarlo. Desde entonces apenas hablaba y se quedaba mirando al vacío. Abel había pasado todo el día buscando hierbas y yendo a la ciudad, y ahora pensaba que quizás el duque, el ministro del Interior, podría escucharlo sobre el maestro. Pero algo lo detuvo. Al acercarse a una cabaña, escuchó voces y reconoció la de Sir Melmont. Estaban hablando del príncipe, que ya tenía un Regas asignado, algo muy raro para un sucesor tan joven. Abel no alcanzaba a escuchar bien los detalles, pero de repente un grito resonó desde adentro.
¡Qué tonterías! ¡Un diablo! ¡Ignorantes! Abel se sobresaltó. Era el maestro, furioso, diciendo que esos bobos eran una vergüenza para el oficio de regas. Deberían estar saltando de alegría porque nació un niño con sangre de dragón, exclamó, mientras otro hombre cuestionaba. ¿Pero de qué sirve la sangre de dragón sin poderes? El maestro le respondió con vehemencia que no sabían, que el niño podría tardar en manifestarlos y que él podría ser quien restaure la gloria del trono. Pero antes de terminar, un acceso de tos violenta lo interrumpió, haciéndolo escupir sangre. ¡Maestro!, Abel gritó, irrumpiendo por la ventana. El otro hombre se quejó de su interrupción. El maestro, débil pero con la voz cargada de urgencia, insistió. «Por favor, déjenme reunirme con el duque. Tengo que dejar las cosas claras para esos tontos. Si no le conseguimos un regas adecuado al príncipe pronto...» Volvió a toser, con el otro hombre mirándolo con preocupación. Y mientras el maestro insistía, una imagen fugaz llenó la mente de Abel. Un reino ardiendo en llamas, gente huyendo despavorida y la silueta inmensa de un dragón oscuro surcando un cielo rojo. ¿Quién podría creer que el maestro había visto la caída del reino en sus sueños? En las altas esferas del Consejo del Corazón del Rey, la tensión era palpable. El marqués Norhawks, visiblemente molesto, despotricaba contra la locura del príncipe, un joven silencioso que solo traía caos. 30 regas se habían rendido en un año y ahora querían enviar otro. Algunos consejeros se quejaban de no haber intervenido antes con la reina, pero fue el duque Truide quien, con una calma que descolocaba, puso los puntos sobre las íes. Acusó a Norhawks de formar regas ineficaces y, sin pelos en la lengua, insinuó que la situación de la reina era en parte culpa suya. Norhawks, indignado, defendió la tradición de su familia, pero Truide lo cortó en seco. Los tiempos cambian, los reyes y sus amenazas también, y los métodos anticuados ya no bastaban. Su solución era drástica, buscar nuevos regas, con un poder y un entrenamiento nunca antes visto, fuera de las viejas costumbres. Esta decisión resonó hasta la humilde morada de Abel y el maestro Whittle. Abel, quien había sido testigo de la frustración de su mentor ante la ineptitud de otros regas, escuchó el cambio de rumbo con una mezcla de preocupación y curiosidad. Poco después, mientras Abel cerraba la puerta de su casa, se dio cuenta de que Sir Melmont no estaba. Lo encontró afuera, en medio de la noche, inmerso en sus pensamientos. Abel se acercó y, como era de esperarse, entablaron una conversación. Melmont, el otro pupilo que el maestro había tenido, ahora trabajaba en el palacio, aunque su importante puesto de asistente real se reducía a quitarle el polvo a la antigua y olvidada biblioteca. A pesar de las constantes discusiones con el maestro, Melmont nunca dejaba de enviarle información vital del palacio. Abel, con un toque de humor, le ofreció un lugar para pasar la noche, pero Melmont, orgulloso, se negó, alardeando que bajar la montaña de noche no era problema. Abel, genuinamente asombrado, recordó las historias sobre la increíble fuerza del maestro en su juventud, y Melmont, con una sonrisa nostálgica, confirmó que el viejo era duro como una roca en sus tiempos mozos, aunque él, Melmont, no había tenido tanta suerte con el entrenamiento. Confesó que la parte más difícil era mirar fijamente a las bestias salvajes, algo en lo que todavía no era bueno porque siempre terminaba huyendo. Abel, sorprendido, le preguntó cómo era que seguía vivo, a lo que Melmont, medio avergonzado, admitió que le tenía pánico a los lobos, y ni hablar de las arañas lobo. Abel, con un toque de humor, le sugirió que con solo una mirada suya las bestias huirían, pero Melmont, riendo, le dijo que ni a una ardilla podía asustar. Suspiró, aceptando que le quedaba un largo camino para superar sus miedos. De repente, Abel se acercó y le dio un susto. Melmont, sobresaltado, dijo que casi le daba un ataque al corazón y explicó que las arañas lobo no solo tejían telarañas, sino que te atacaban desde los árboles. Recordó que de chico una vez se le cayó una en la cara y se desmayó. Para curarlo de ese trauma, el maestro Whittle lo encerró en una jaula llena de esas arañas, algo que Melmont consideró tortura y que no sirvió de nada.
Se preguntaba si el maestro, que solía ser un tipo sabio y tranquilo, se había vuelto loco intentando que lo mataran. Abel cambió de tema abruptamente, con ojos brillantes. «Sir Melmont», exclamó, «contame historias del palacio. Quiero saber todo sobre el rey y sus poderes de dragón. ¿Es cierto que hace hechizos espectaculares?» Melmont, con una mueca de disgusto, le explicó que, si bien el rey era espectacular, lo era para la juerga y la bebida, a tal punto que apenas podía levantar una pluma. Añadió que el Consejo del Corazón del Rey se esforzaba mucho para que nadie fuera del palacio se enterara del verdadero estado del monarca. Después de esa revelación, Abel preguntó por otro rumor: si existía un lugar encantado en el bosque, el último regalo del dragón. Melmont confirmó que se refería al manantial de la oración, oculto en el corazón del bosque del dragón. Abel, fascinado, le preguntó si era verdad que si rezabas con fuerza, el manantial te llevaría a quien quisieras, y si Melmont había estado allí. Melmont lo miró con asombro. «¿Cómo podría?», le dijo. «Solo el rey y sus regas elegidos pueden pisar ese lugar». Agregó que estaba descuidado desde la decadencia del rey. Además, había historias oscuras de hace 2 generaciones, sobre un rey que, devastado por la muerte de sus regas, murió allí intentando reunirse con su amado. Por eso, a pesar de ser un lugar sagrado, tenía una reputación sombría. Melmont concluyó que el manantial de la oración era solo un cuento de viejas y le aconsejó a Abel que siguiera entrenando y no se obsesionara. «Bueno, che», interrumpió Melmont, volviendo a un tema más serio. «¿Escuchaste del sueño del maestro?». Abel asintió, explicando que sabía del dragón que escupía fuego y quemaba el reino hasta las cenizas, y que el maestro estaba convencido de que el príncipe actual era ese dragón, preocupado porque ningún regas podría controlar su temperamento cruel. Melmont, con cara de incredulidad, le preguntó a Abel si de verdad se creía esa tontería, ya que el maestro no era ningún psíquico y era solo un sueño. Abel lo corrigió, pero no fue solo una vez. El maestro había tenido el mismo sueño todos los días durante el último mes. Describió la visión: un ojo plateado en el cielo que dejaba un rastro de llamas, cuerpos gritando y ardiendo vivos. Melmont dudó y añadió que lo más raro era que en el sueño, las personas que ardían dentro del palacio bebían una especie de líquido negro mientras sonreían de forma inquietante. Y ardiendo vivos. Melmont dudó y añadió que lo más raro era que en el sueño, las personas que ardían dentro del palacio bebían una especie de líquido negro mientras sonreían de forma inquietante. Abel, con la misma seriedad, le explicó a Melmont que el maestro había visto que el niño que escapaba con él en la visión se parecía mucho a su pupilo. Melmont se quedó helado. No podía ser. Su esposa le había anunciado su embarazo hacía apenas unas horas, y solo ellos dos sabían el nombre que le pondrían a su primer hijo, Roy. La premonición del maestro no era un simple sueño. Era una visión escalofriante y detallada de un futuro que Melmont no quería creer. Su esposa le había anunciado su embarazo hacía apenas unas horas, y solo ellos dos sabían el nombre que le pondrían a su primer hijo, Roy. Abrumado por la revelación, Melmont se lamentaba por la carta que había enviado al duque. Un simple bibliotecario como él, se decía, no tenía cabida en los asuntos de la realeza. Si lo rechazaban, ya se imaginaba escapando al bosque con su familia, buscando una vida tranquila lejos de todo, tal vez incluso tener otro hijo. Pero antes de que pudiera hundirse más en sus pensamientos, un sirviente apareció para anunciarle que el duque lo había mandado llamar. Sorprendido, Melmont lo siguió. Llegó a una sala donde el duque lo esperaba, junto a un sacerdote altivo que no tardó en despreciarlo por su rango. El sacerdote insistía en que un humilde bibliotecario no podía tener nada de importancia que decir, y mucho menos para el duque. Sin embargo, el duque, con una sonrisa sutil y una autoridad innegable, despidió al sacerdote de forma cortante. Una vez a solas, el duque se preparó para escuchar, dejando claro que ahora tenía la atención completa de Melmont. Este se sintió aliviado, pero también una punzada de nervios. La formalidad del momento y la gravedad del asunto lo abrumaban. Entonces, un grito, ¡ah!, resuena en la sala. El grito era de una sirvienta, que había tropezado y ahora yacía en el suelo, con la pierna herida y cubierta de sangre. Mientras la pobre mujer pedía ayuda y se arrastraba, acusó al demonio del príncipe por su ataque.
El rastro de sangre en el piso era el testigo mudo de la violencia que una vez más había causado el joven príncipe. Mientras tanto, lejos de la corte, Abel empujaba la carreta en la que viajaba el maestro Weedle. Se acercaban a la casa de Sir Melmont y Abel se preguntaba si la esposa de éste estaría en casa. Al fin y al cabo, no era un buen momento para que anduviera deambulando, pensaba. El maestro confirmó que no se trataba de enfermedad, sino de algo más. Cuando llegaron, la esposa de Melmont los recibió con una sonrisa radiante, invitándolos a pasar y disculpándose por el desorden, aunque la casa estaba impecable. Abel, al ver la energía de la mujer, le preguntó si era por las buenas noticias. Ella, emocionada, confirmó que sí. Melmont y ella finalmente esperaban un bebé. Con una pequeña prenda de ropa de bebé en sus manos, explicó que tenía que cuidarse mucho. Abel la miró con asombro. En ese momento, Abel ató cabos. Se dio cuenta de por qué Melmont había cambiado de opinión tan de repente sobre lo de la carta. Con un bebé en camino, era lógico que no quisiera correr ningún riesgo. 8 años habían pasado desde el nacimiento del príncipe, y según el sueño del maestro, el hijo de Melmont, Roy, tendría unos 10 años cuando la catástrofe golpeara el reino. Para entonces, el príncipe sería adulto, con todo su poder de dragón desatado. Ahora, que todas las piezas encajaban, la idea de que el reino entero terminara en llamas no parecía tan descabellada. Tenían que entender por qué el príncipe era tan incontrolable y cómo frenar sus poderes antes de que fuera demasiado tarde. De lo contrario, el maestro, la familia de Melmont y todos en el reino estarían en un peligro tremendo. Abel, aún procesando todo, pensó en voz alta que primero deberían ver si Melmont había logrado hablar con el consejo. En ese preciso instante, la puerta se abrió, y Melmont apareció, con un aire agotado. Su esposa lo recibió con sorpresa. «Ya estás de vuelta, cariño. Pensé que ibas a llegar tarde». Melmont, mientras cerraba la puerta, le contestó que la reunión había terminado antes de lo que esperaba. Pero su sorpresa fue mayor cuando vio el alboroto dentro de su propia casa. Ahí estaban el maestro Weedle y Abel. Abel lo recibió con entusiasmo, pero Melmont, agotado, no pudo ocultar su fastidio. «¿No te dije que te iba a avisar yo primero?», le reprochó. Abel explicó que el maestro, ni lerdo ni perezoso, se había levantado al día siguiente de su partida, decidido a visitar el palacio él mismo. El maestro Weedle, visiblemente débil y tosiendo, apenas podía mantenerse en pie, apoyado en Abel. Aún así, su espíritu seguía firme. «Deja de quejarte», le dijo a Melmont, cortando cualquier reproche. Lo único que le importaba era saber si el Consejo de Inútiles había aceptado reunirse con él. Melmont, con una mezcla de resignación y algo de vergüenza, finalmente soltó la bomba. Para resumir, sí, aceptaron, pero no con vos, maestro, solo con Abel. Aquí es donde la historia nos lleva a un momento clave, a la reunión de Melmont con el duque Truide, un poco antes. El duque, sentado majestuosamente, recapitulaba lo que Melmont le había transmitido. Así que, según este conocido tuyo, el príncipe, consumido por su propio poder, se va a convertir en un dragón gigante y va a incendiar el reino. ¿Es eso correcto? Melmont confirmó, y el duque asintió, entendiendo que la urgencia era contener al príncipe antes de que el reino se hiciera cenizas. Pero su respuesta fue tajante. Agradeció las preocupaciones de Melmont, pero no tenía tiempo para los sueños de un desconocido. Melmont, sin rendirse, suplicó que al menos les diera una oportunidad. «Sé que sos alguien ocupado, pero te ruego que les des una audiencia esta vez. Puede que pienses diferente si los escuchas directamente», le dijo, argumentando que aunque su escuela de regas no era tan reconocida como la del rey, tenían una tradición desde la fundación del reino y eran leales al príncipe. En ese momento, los ojos del duque tuvieron un brillo peculiar al oír la palabra regas. Melmont siguió, explicando con orgullo que, aunque eran pocos, su lealtad y su entrenamiento no tenían igual. Él mismo, un simple bibliotecario, era prueba de su dedicación. El duque lo escuchó con atención, pensativo. Melmont, por su parte, ya estaba mentalizado para irse y no mirar atrás. Fue entonces que el duque, con una sonrisa disimulada, preguntó: «En ese caso, ¿cuántos aprendices leales y dedicados tenés en formación actualmente?» Melmont se puso nervioso. ¿Cuántos? Bueno, somos un grupo chico. Ahora mismo solo tenemos un regas listo para el servicio, su gracia». El duque no esperó más. «Entonces, pongamos una fecha».
Melmont, emocionado, pensó en la alegría del maestro. «¿En serio? ¡Espléndido! El maestro Weedle va a estar encantado de...» Pero el duque lo cortó en seco. «No, quise decir con su aprendiz». La cara de Melmont se desfiguró por la sorpresa, mientras el duque lo miraba con una sonrisa casi imperceptible. Abel, que no estaba presente en la reunión, pero que ya sabía el resultado, guiñó un ojo como si ya lo hubiera anticipado. «Me escuchaste», sentenció el duque, dejando claro que el elegido para la crucial audiencia era, y siempre había sido, Abel. Melmont, ahora de vuelta en el presente, le confirmó a Abel que la audiencia era solo con él y que partirían en 5 días. Sería una visita rápida, así que Abel no necesitaba empacar mucho, aunque Melmont suspiraba esperando que no se quedaran más de lo necesario. Cuando finalmente emprendieron el viaje, Abel no podía contener su asombro. «Es todo tan impactante», exclamó, maravillado por la grandeza del palacio que se alzaba ante sus ojos, considerándolo el hogar sagrado de su rey. Melmont, harto de su entusiasmo, le dio un codazo para que dejara de mirar como un tonto, y con una mueca de desaprobación corrigió: «Sagrado, vos decís, más bien depravado». Mientras avanzaban, Melmont le preguntó si el maestro le había dado alguna instrucción adicional. Abel, tras pensar un segundo y con un resoplido, recordó que sí, le había dicho que se encargara de robar toda la comida rica que pudiera del palacio. Melmont no pudo evitar una expresión de exasperación. Pero luego, con un tono mucho más serio, le hizo una advertencia clave. «Por cierto, pase lo que pase, no vayas a mencionar el color de los ojos del dragón». Abel, desconcertado, preguntó el por qué. Melmont, ahora con seriedad absoluta, se inclinó y le susurró a Abel que había un secreto vital que no podía compartir con nadie. Abel, entendiendo la gravedad, le juró que se lo guardaría para siempre. Melmont continuó: «Nuestra teoría es que el dragón del sueño del maestro es el príncipe que nació hace 8 años. El problema es que el dragón de la visión tenía ojos plateados, mientras que el príncipe tiene ojos amarillos». Abel se quedó pensativo, asimilando la información. Melmont añadió que no creía que al duque le importara mucho ese detalle, pero que era mejor prevenir que curar, porque con el duque nunca se sabe. Abel, con una sonrisa sincera, le aseguró: «Sir Melmont, me llega al corazón que te preocupes tanto por mí. Te prometo que te lo voy a compensar algún día». Melmont lo miró con una expresión de cansancio que decía más que 1000 palabras. La audiencia con el duque finalmente ocurrió, y como Melmont había temido, la reacción del duque a la historia de Abel no fue la esperada. La siguiente semana, la situación se tensaría aún más. Abel, con la misma pasión que lo caracteriza, empezó a relatar la premonición del maestro. Contó cómo el reino se veía envuelto en llamas, la gente gritando y corriendo por sus vidas, y un humo espeso que lo cubría todo. Pero el detalle que más resaltó, con una voz cargada de urgencia, fue la imagen de personas en el palacio bebiendo una extraña poción oscura. Mientras Abel hablaba, Melmont no pudo evitar pensar lo predecible que era su compañero. Veía la indiferencia en el rostro del duque, a pesar de que él mismo había insistido en esta reunión. Melmont se preguntaba si el duque realmente buscaba un nuevo Regas, ¿o qué? Pero cuando Abel mencionó la poción negra, la calma se rompió. Un sacerdote que hasta ese momento había estado callado, se puso furioso. «¡Absurdo! ¡Estás mintiendo a su gracia! ¿Cómo te atreves a hablar semejantes falsedades?», gritó el sacerdote. Sin embargo, el duque, con una calma inesperada, lo detuvo. «Me parece que estás reaccionando de más, reverendo. Este joven solo está contando un sueño. No veo por qué tanta indignación». Y con una sonrisa sutil, el duque añadió: «¿O quizás algo de lo que dijo te tocó la conciencia?». El sacerdote, visiblemente incómodo, desvió la mirada, negando la acusación. El duque entonces se giró hacia Abel, ahora con una curiosidad más genuina. «Muy bien, Abel, ¿verdad? Me dijeron que entrenas desde muy chico». Abel, emocionado por la atención y aliviado de que el duque lo hubiera defendido, asintió vigorosamente. «Sí, señor, desde los 8 años para ser exactos. Este es mi 10º año». El duque le indicó que se relajara y dejara de inclinarse. Luego se acercó a Abel, mirándolo fijamente, lo que dejó a Abel un poco nervioso. «Contame, ¿qué tipo de entrenamiento fue exactamente?». Abel, un poco sorprendido por la intensidad de la pregunta y la cercanía del duque, se quedó pensativo.
¿Qué tipo? Ah, sí. Entrené en una montaña, ¿no es así? Melmont, por su parte, seguía observando, y en su cabeza resonaba la idea de que el duque se había alterado de verdad con la mención de la poción negra. Abel, con un poco de dificultad, comenzó a explicar. ¿Por dónde empiezo? El duque Trueide, con una sonrisa, interrumpió la incomodidad para preguntarle al reverendo qué opinaba de Abel. Le recordó que se trataba de un regas con 10 años de entrenamiento a cuestas, un candidato más que calificado. El reverendo, con un aire de superioridad, aceptó la ambigüedad del entrenamiento, pero rápidamente minimizó a Abel, diciendo que por su apariencia era más adecuado para el trabajo de campo que para su importante rol. Abel, con su sinceridad habitual, se ofreció a hacer trabajo de campo también, sin darse cuenta de la fina ironía del momento. El duque lo escaneó rápidamente, ignorando el comentario despectivo, y remató con una mirada afilada hacia el reverendo. Al menos, no parece el tipo de regas que se asustaría sin motivo, por un simple mocoso. La indirecta fue clara y contundente, dejando al reverendo pálido y tragando saliva, completamente sometido a la voluntad del duque. «Los deseos de su gracia son mi mandato», respondió el sacerdote, humillado. Con el reverendo fuera de la ecuación, Melmont intervino para recordarle al duque que la reunión solo tenía como objetivo informar sobre la premonición del maestro. Pero el duque, con una sonrisa enigmática, ya había visto a través de sus intenciones. «Oh, Sir Melmont», dijo, «el propósito de tu visita ya se cumplió. ¿O acaso esto no era una súplica para que aseguremos un regas adecuado para el príncipe antes de que esa calamidad de la que hablan se haga realidad?» Melmont, visiblemente sorprendido, no supo qué decir. El duque añadió que pensaba visitar al maestro Weedle como Melmont había pedido, dejando a Melmont aún más confundido. Luego, con una mirada fija en Abel, le ofreció una audiencia directa con el príncipe. Mientras tanto, en otro lugar del palacio, un flashback nos llevaba a una conversación entre un capitán de la Guardia Real y un joven caballero templario llamado Ashler. El capitán, con un tono algo cínico, le explicaba a Ashler que, dadas las circunstancias de su familia, no iba a heredar mucho y que su carrera militar, aunque había empezado prometedora, estaba estancada. «Por muy rápido que subas», le dijo, «tu carrera tiene un techo, y todos sabemos lo terco que sos». Ashler, impaciente, le pidió que fuera al grano. El capitán entonces le propuso una oportunidad única. Un nuevo regas llegaría pronto a los aposentos del príncipe, y necesitaban un guardia para seguirlo de cerca. Él había pensado en Ashler para ese puesto. Ashler, con un poco de escepticismo, preguntó por qué él y qué hacía a este nuevo regas diferente de las docenas que ya habían fracasado. El capitán, sin inmutarse, le aseguró: «Confía en mí, este es el verdadero. De todas formas, no tenés nada que perder, es una oportunidad de oro». Pero Ashler, observando la imponente escalera del palacio, no lo veía de la misma manera. En su mente, esto no era una oportunidad de oro, sino un asiento de primera fila para el descenso del príncipe a la locura. El capitán, ajeno a sus pensamientos, los saludó con su habitual jovialidad. Pero la conversación del capitán se interrumpió cuando un hombre musculoso y de sonrisa amigable se acercó a Ashler. «Vos sos el caballero de la guardia, ¿no? El sacerdote me dijo que te encontraría acá», le soltó Abel, con una naturalidad que contrastaba con la seriedad de Ashler. El caballero, que aspiraba al nuevo regas, no pudo evitar pensar que el tipo parecía más un bandido de montaña o, con suerte, un simple escolta del campo. «¿Vos solo?», le preguntó, buscando a alguien más. Abel, confundido, pensó que le preguntaba si él era el único regas, pero Ashler aclaró su duda. «No, quiero decir, ¿dónde está el regas?». Fue entonces cuando Abel, con una sonrisa que ya empezaba a inquietar, se presentó. «Soy yo soy el regas». Ashler, por un segundo, se quedó sin palabras. Recuperando la compostura, le preguntó si tenía alguna última pregunta o pedido antes de entrar. Pero Abel, con un entusiasmo contagioso, dijo que no, que estaba listo y que ya quería conocer a su Alteza. Ashler le corrigió que Sir era él, no Abel, y le ofreció presentarlo. Abel volvió a sonreír y dijo que no, que prefería conocerlo en persona. Ashler, sin más que decir, lo dirigió hacia una puerta oscura e imponente. Cuando Abel entró, lo recibió una oscuridad total y un silencio denso. El lugar estaba en ruinas, lleno de telarañas y un polvo que flotaba en el aire.
pero lo que más le impactó fue el olor. Un olor a sangre, vieja y fresca a la vez. Mientras sus ojos se acostumbraban, escuchó un leve tintineo y vio la tenue luz de una vela. Con ella, un chico. El príncipe, con sus ojos amarillos, encadenado, estaba absorto en la lectura de un libro. Desde afuera, Ashler le advirtió con un tono grave que el príncipe estaba encadenado por precaución, como si esa advertencia fuera suficiente. Abel se arrodilló, se presentó y, con una sonrisa, estaba a punto de jurar su lealtad, pero no pudo terminar la frase. Antes de que terminara su promesa, el príncipe, con una furia desatada, se lanzó sobre él, sus ojos amarillos brillando con una intensidad salvaje. Un sonido fuerte de impacto y la sangre salpicó el aire. Abel sintió el zarpazo en la cara, pero a pesar de la herida, mantuvo su sonrisa. Afuera, la gente del palacio, aterrada, solo podía ver la escena con horror. A todo esto, había un trasfondo que la gente del palacio conocía bien. El príncipe, a pesar de ser un bebé esperado, llegó al mundo en medio de llantos, no solo los suyos, sino los de su madre. Nadie, ni sirvientes, ni el mismísimo rey pudo darle la bienvenida. Su existencia, desde el día 1, había sido motivo de miedo y rechazo, una condena silenciosa que lo aisló en esas habitaciones desoladas. Pero Abel, ajeno a ese estigma, o quizás ignorándolo, solo vio a un joven herido. Con preocupación, le quitó el objeto afilado que el príncipe tenía en la mano, un objeto que le estaba haciendo sangrar. Abel se disculpó, viendo su propia herida sangrar, y se ofreció a buscarle un ungüento. Al ver las cadenas que aprisionaban al príncipe, se le encendió la chispa. ¡Claro, las cadenas!, pensó. No podía creer que se le hubiera pasado por alto. El príncipe, como era de esperarse, le pidió que se mantuviera alejado, como si ya estuviera acostumbrado a que nadie se le acercara. Pero Abel no se rindió. Con una llave en mano, le prometió que a su lado nunca más estaría encerrado. Empezó a quitarle los grilletes, pidiéndole permiso para tocarlo, un gesto de respeto que pocos le habrían ofrecido. Abel, ahora con el príncipe en brazos, le dijo que salieran de allí para curarse las heridas, que él mismo se encargaría de limpiar la habitación. Pero la gente del palacio, al ver los ojos del príncipe, no pudo contener el miedo y la repulsión. ¡Es un demonio! ¡Esas marcas son una maldición de dragón!, decían, llenando el aire de susurros aterradores. Pero Abel, como si no escuchara, intentó animar al príncipe, diciéndole que podía decorar el cuarto como quisiera, que iba a ser divertido. Fue en ese momento, cuando el príncipe lo miró directamente, que Abel vio esos ojos amarillos de los que todos hablaban. Esos ojos que la gente temía mirar, que consideraba la maldición del dragón. Abel se quedó pensando, asimilando todo lo que se decía, todo ese terror que los demás sentían. Pero en lugar de asustarse, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Su Alteza!», dijo, con una alegría contagiosa. «Es la primera vez que hacemos contacto visual». Y con esa misma sonrisa, Abel se presentó de nuevo al príncipe, ahora que por fin se veían bien a los ojos. Su Alteza, que no había emitido sonido, lo miraba de vuelta, con esos ojos dorados tan temidos. Mientras tanto, afuera de la habitación, el caballero Ashler no podía creer el silencio. Esperaba que Abel hubiera salido corriendo, herido y asustado, como todos los regas anteriores. Pero no, el nuevo regas llevaba demasiado tiempo allá adentro. Al ver que no salía despavorido después de mirar esos ojos que muchos consideraban no humanos, Ashler tuvo que admitir que Abel tenía el coraje que tanto había presumido. Recordaba cómo Abel le había preguntado con una calma impresionante si el príncipe estaba encadenado. Y antes de que Ashler pudiera reaccionar, Abel le había exigido la llave con tanta convicción que se la entregó sin pensarlo. Ahora, con ese recuerdo en mente, Ashler estaba seguro de que si Abel lograba desatar al príncipe, saldría de ahí ensangrentado en cualquier momento. De pronto, un estruendo. ¡Bum! Pero lo que apareció por la puerta no fue un Abel malherido y huyendo, sino el mismo Regas, sonriendo de oreja a oreja, cargando al príncipe ensangrentado en sus brazos, como si fuera lo más normal del mundo. «¡Oh, señor! ¡Todavía estás acá!», exclamó Abel, como si no hubiera pasado nada. La sangre del príncipe, que goteaba sobre el pecho de Abel, no parecía importarle en lo más mínimo. Ashler se quedó sin palabras, pensando que Abel debía querer algo, ¿pero qué? Abel no tardó en aclarar sus intenciones.
empezó a soltar una lista interminable de órdenes. El príncipe necesitaba un baño, la habitación debía ser limpiada a fondo, las ventanas tapadas con tablas debían ser desmanteladas, la cama y el escritorio reemplazados. También pidió medicinas para las heridas de su Alteza y ropa suave que no le irritara la piel. Ashler, mareado por la avalancha de peticiones, solo pudo asentir y decir: «Listo, entiendo». Le indicó a una de las sirvientas que acompañara al príncipe al baño mientras él se encargaría de limpiar la habitación y quitar las tablas de las ventanas. Además, le dijo a Abel que él también debería tratarse las heridas. Pero Abel, riendo, le restó importancia. «Yo estoy bien. Si comparás esto con la vez que casi me destroza un jabalí, esto es solo un rasguño». Y para el asombro de todos, Abel siguió contando otras anécdotas, como la vez que un oso le dio un puñetazo, dejándolo con una simple fractura. «Pero no fue gran cosa», dijo. «Los osos sí son aterradores. Tenés que tener cuidado con ellos». Ashler y las sirvientas se miraban sin saber qué decir. Abel, sin inmutarse, concluyó: «Entonces, ¿cómo vas a decir que alguien tan pequeño y delicado como Su Alteza puede causar algún dolor?». Ashler y las sirvientas se quedaron en silencio, sin poder procesar las palabras de Abel. Ashler, finalmente, preguntó si bañarse con el príncipe no sería un problema. Abel, con una sonrisa aún más grande, respondió: «Está bien, así también ahorramos agua». Ashler no pudo evitar una risita ahogada. Abel, con su inocencia o su audacia, le pidió a Ashler que lo llamara simplemente Abel. Mientras tanto, las noticias de lo ocurrido ya corrían por el palacio. En otra sala, un noble comentaba con una sonrisa irónica cómo Abel no solo se había bañado con el príncipe, sino que también había limpiado la guarida del demonio. Le habían dicho que aunque el príncipe lo había mordido y había hecho un escándalo, Abel no había emitido ni un sonido, solo había sonreído. Otro hombre, quizá Melmont, pensó en voz alta que vivir en el campo realmente había vuelto a Abel muy resistente. El duque Truide, que no se inmutaba con facilidad, pensó que se preguntaba por qué no habían tenido antes un Regas tan resistente. Mientras tanto, uno de los nobles más nerviosos, al que el duque miraba fijamente, se disculpaba por cualquier cosa, pero el duque le interrumpió, diciendo que si querían encontrar la causa de la situación del príncipe, tendrían que buscar a un culpable. El noble, ante esa declaración y la mirada penetrante del duque, tragó saliva con dificultad. Con la calma que lo caracterizaba, el duque preguntó cómo estaba el rey últimamente. El noble respondió que no había nada especial que reportar, que el monarca estaba bien siempre y cuando tuviera a su Regas y al cerca. El duque, con una mirada gélida, lo interrumpió de inmediato, recordándole a todos que sus posiciones no dependían de los Regas, sino del rey que los controlaba. La imagen de una cama vacía en una habitación oscura reforzaba la realidad de un rey confinado y quizás ajeno a todo. Tras la reprimenda, el noble se disculpó y el duque repitió la pregunta sobre el rey. Esta vez, la respuesta fue que el rey estaba de muy buen humor y llevaba una semana recluido, disfrutando de la compañía de su nuevo Regas. El duque asintió, pensando que, con el rey de tan buen humor, era el momento perfecto para conseguir que aprobara cualquier cosa. Y así lo hizo, anunció que conseguirían permiso para llevar al nuevo Regas, es decir, a Abel, al bosque del dragón. El noble se alarmó, preguntándole al duque cómo podía enviar al príncipe con ese chico de campo a un lugar tan sagrado y peligroso. El duque le tranquilizó, asegurando que el bosque protegía el poder del dragón. Luego explicó la leyenda. El bosque del dragón era un lugar del que nadie regresaba, excepto los miembros de la realeza bendecidos con sangre de dragón, sin importar su edad. El noble, cada vez más preocupado, advirtió que si Abel regresaba del bosque, se convertiría en el Regas permanente del príncipe, oficializando su posición. El duque sonrió sutilmente. ¿Y no sería eso algo bueno?, preguntó. Para él, la única forma real de encontrar al Regas del príncipe era ver si alguien era capaz de sobrevivir y regresar del temido bosque del dragón. Si Abel lo lograba, sería motivo de celebración, porque significaría que el príncipe por fin encontraría a un Regas que pudiera recordar. Además, si el príncipe finalmente tenía un Regas que lo mantuviera en línea, tal vez el inestable heredero podría ser controlado. El duque se inclinó, pensando: pero para controlarlo, primero tenemos que saber qué pasa en el bosque. El noble, aún dudando, señaló que nadie iría voluntariamente a ese lugar. El duque, levantando una pierna con gesto despreocupado, volvió a sonreír y le sugirió: si el rey está de tan buen humor, ¿por qué no le sugerís un pequeño paseo?
La manipulación del duque era clara. Usaría la complacencia del rey para forzar la peligrosa prueba sobre Abel y el príncipe. Y no solo eso, el duque pensaba que, de paso, un rey tan inútil por fin haría algo provechoso. Mientras tanto, lejos del palacio y de los enredos del duque, Melmoth se encontraba junto al lecho de su maestro, Weedle. Weedle, todavía enfermo, lo observaba mientras Melmoth parecía estar empacando sus cosas. Melmoth le comentó a su maestro que, aunque llevaba días en cama, la noticia de que Abel había ido al palacio parecía haberle levantado el ánimo. Weedle, con un tono directo, le hizo saber que no pensaba llevarlo con ellos. Melmoth, algo resignado, le explicó que el duque solo había convocado a Abel, así que, aunque quisiera, no podía llevar a su maestro. «¿Entendés? No es que no quiera, es que no puedo», le dijo, frustrado. Weedle, que no se le escapaba una, enseguida lo cortó. «¿Y vos le contaste al duque cada detalle de mi sueño?». Melmoth, con una sonrisa nerviosa, admitió que había omitido algunas cosas. Total, no creyó que fueran importantes. Weedle le aclaró que ya le había dicho a Abel que no mencionara los ojos plateados del dragón en el sueño, porque los ojos del príncipe eran amarillos. Pero esa no era la parte que le preocupaba. «Estoy hablando del líquido oscuro», dijo Weedle, y la imagen de unas botellas derramando un líquido viscoso y negro apareció en la mente de Melmoth. Un líquido que, según la premonición, hacía reír a la gente mientras sus cuerpos se quemaban sin que se dieran cuenta. «¿Eso se lo mencionaste al duque?». Melmoth se quedó en silencio un momento, visiblemente incómodo. «Ah, claro, entonces haré que Abel se lo mencione hoy al duque», le respondió. Pero Weedle no se lo dejó pasar. «¿En serio crees que es tan importante? ¿Y cómo estás tan seguro de que yo mismo no lo mencioné? ¿Cómo pudiste saberlo si estuviste acá todo este tiempo?». La verdad era simple. Si Melmoth lo hubiera mencionado, el duque habría convocado a Weedle, no a Abel. Melmoth se quedó sin palabras. Weedle, suspirando, le dijo que se había vuelto más delirante desde que estaba enfermo. El sueño probablemente no era la razón por la que eligieron a Abel. El duque ni siquiera pareció prestarle atención al contenido del sueño. Pero aún así mostró interés en un regas de afuera del consejo del corazón del rey. Melmoth estaba choqueado. Weedle siguió. «Al príncipe lo destrozaron más allá de lo que cualquiera puede controlar. Seguramente están buscando cualquier cosa que pueda ser de ayuda». «¿De qué estás hablando?», exclamó Melmoth, visiblemente afectado. «¿Cómo sabes tanto sin siquiera haber ido al palacio? Destrozaron al príncipe. ¿Qué querés decir con eso? ¿Y qué es ese líquido negro?». Pero Weedle, ajeno a su desesperación, solo le preguntó: «¿Recordás lo que te aconsejó el maestro antes de que te fueras al palacio?». Melmoth se sobresaltó. Sí, lo recordaba, pero después de 10 años no había encontrado nada y pensaba que había sido un hecho aislado. «¿Que te aconsejó el maestro antes de que te fueras al palacio?». Melmoth se sobresaltó. Sí, lo recordaba, pero después de 10 años no había encontrado nada y pensaba que había sido un hecho aislado. Weedle, con una sonrisa en el rostro, le aseguró que estaba equivocado. «Vos lo vas a encontrar y vas a terminar lo que quedó sin hacer», le dijo con firmeza. Melmoth suspiró, sintiendo que hablaba con una pared. «¿Sabes por qué el maestro te tomó como su alumno?», preguntó Weedle. «Cuando sea el momento justo, vas a lograr algo grande». Melmoth, frustrado, repitió que no había encontrado nada, que no había registro de ese consejo. Pero Weedle, tranquilo, insistió que lo había visto en un sueño antes de que su enfermedad lo debilitara. Melmoth completando su obra. Luego, con un cambio de tono, Weedle le pidió que buscara a Abel para despedirse. Pero antes de que Melmoth se fuera, le lanzó una advertencia seria sobre su esposa y su hijo. Le dijo que su esposa no estaba bien y que debía llevarla lejos, a un lugar tranquilo en el campo, para que pudiera descansar. «Si te importan tu esposa y tu hijo, tenés que hacer lo que te digo», sentenció. «Queda claro». Melmoth, aunque molesto por el sermón, no dijo una palabra. Más tarde, en el comedor, Abel, que ya estaba vendado de la cabeza a los pies por los incidentes con el príncipe, comía con un apetito asombroso. Con la boca llena, le preguntó a Melmoth si su esposa se había ido a casa de su familia. Melmoth lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía comer así después de lo que le había pasado? Cuando Abel ofreció empacar su comida para el maestro, Melmoth simplemente le dijo que se llevara todo. «¿Realmente tenés algo de seso en esa cabeza tuya?», le increpó Melmoth a Abel, visiblemente alterado.
Le preguntó si no era consciente del peligro que implicaba la propuesta del duque de convertirlo en el regas del príncipe. «No hace falta endulzarlo, mírate», le espetó, señalando sus heridas. «Es un milagro que no tengas lesiones peores». El príncipe, aunque solo tiene 8 años, siempre mostró una inclinación perturbadora por la violencia. Melmoth sabía que la situación era delicada. Tener un regas que no fuera del círculo del corazón del rey era una movida arriesgada. Había una condición: 1 mes. En ese plazo, Abel debía mostrar resultados notables como el nuevo regas del príncipe. Si no superaba las expectativas, sería despojado de su puesto. Melmoth se frustró. ¿Cómo se esperaban resultados de un príncipe que no hablaba ni mostraba emociones? Lo más importante era si Abel siquiera sobreviviría ese mes. Sin embargo, no podía negar que el duque tenía razón. Para detener lo que el maestro había soñado, necesitaban al regas correcto al lado del príncipe. Y Abel, ingenuamente feliz, creía que el maestro se alegraría de que su alumno finalmente entrara al palacio después de 10 años. Melmoth lo miró, preguntándose si de verdad creía ser el regas indicado. Abel, con su sonrisa inquebrantable y parches por todas partes, le aseguró que sí, que creía ser el regas correcto. «Lo hago porque confío en el maestro que me enseñó», le dijo, convencido. Prometió dar lo mejor de sí, sin preocupar a Sir Melmoth, y mencionó casualmente que el duque le había ofrecido todo lo que pudiera necesitar. Y como si fuera la cosa más normal del mundo, reveló que su primera petición, usar el bosque del dragón, ya había sido aprobada. Melmoth, atónito, apenas pudo procesarlo. Abel, ajeno a la gravedad de lo que acababa de decir, solo quería saber si ya podían ir a casa, que el maestro debía estar esperándolos. Melmoth, con una mezcla de frustración y diversión, encontró un paquetito sobre la mesa, riéndose al pensar en el bastardo molesto que lo había dejado. El viaje de regreso a casa en el carruaje, bajo la noche estrellada, fue tranquilo. Abel se preguntaba si el maestro ya estaría acostado, pero Melmoth notó que las luces seguían encendidas. Le pidió a Abel que entrara primero a informarle al maestro Videl de todo. Abel, con la misma alegría que siempre, saltó del carruaje y corrió hacia la casa, ansioso por compartir la noticia. Melmoth lo vio irse, pensando que Abel esperaba este momento desde hacía mucho tiempo. Pero algo no estaba bien. Melmoth, que era un hombre de costumbres, notó que el pestillo de la cerca estaba en el poste equivocado, algo que nunca sucedía. Se preguntó si habían tenido visitas, pero la idea no tenía sentido. Luego, al acercarse a la casa, vio que la puerta trasera no estaba del todo cerrada. ¿Ladrones? Pero nada parecía haber sido tocado. La inquietud le empezó a subir por la espalda. Cuando entró, encontró a Abel sentado en la oscuridad. «¿Qué haces acá con las luces apagadas, Abel?», le preguntó, una punzada de preocupación creciendo en su pecho. «¿Te echaron?». Abel se giró. Su rostro, normalmente alegre, ahora era una máscara de seriedad. Dijo con una voz que Melmoth nunca le había escuchado: «El maestro no está respirando». Melmoth se quedó helado. La mirada de Abel, vacía, confirmaba la terrible verdad. En el suelo, cerca de donde estaba el maestro, había un envoltorio con galletas rotas, como si alguien se hubiera desplomado de repente. Lejos de esa oscura y triste escena, en algún lugar del reino, la vida transcurría con un lujo obsceno. En un majestuoso palacio, bajo brillantes candelabros, el rey se entregaba a los placeres de la noche. Rodeado de lujos, vino y mujeres escasamente vestidas, una de ellas incluso encadenada por el tobillo, el monarca parecía sumido en su propio mundo de hedonismo. Un hombre, con ropas de reverendo, observaba la escena, con el rostro lleno de una mezcla de conmoción y disgusto. La oscuridad de la casa de Videl contrastaba fuertemente con la brillante, aunque moralmente decadente, frivolidad del palacio. Ahí, en medio de la juerga, el rey recibía un informe. No entendía cómo el tal Regas, ese patán del campo, no solo no había huido del príncipe, sino que lo había sacado como si nada. Su asesor, con un aire de resignación, le confirmó la hazaña de Abel, pero no dudaba en predecir que el nuevo Regas no duraría ni unos días, que huiría despavorido. Aparte de todo eso, el duque Truid le había dado solo un mes para lograr resultados.
El rey, que no era tan tonto como parecía, entendió la jugada. Ese mes no era solo para Abel, era una advertencia directa del duque. Si Abel resultaba inútil, su poder y todo lo que poseía corría peligro. Su asesor le preguntó si debía encargarse de Abel antes de que fuera un problema, pero el rey lo detuvo. No, si Abel era incapaz, se iría solo. Pero si por casualidad ese Regas, un palurdo como lo llamaban, lograba domar a un príncipe que nadie había podido manejar, entonces ya tendrían tiempo de lidiar con él. Es más, sería una ocasión para celebrar. Con una sonrisa cargada de intenciones ocultas, el rey decidió que, por ahora, ayudaría a ese campesino a cumplir su misión. Mientras tanto, en un carruaje que se alejaba del palacio bajo el sol de la mañana, Abel y Ashler viajaban. Abel, con la tableta de madera que simbolizaba el cargo del maestro, comprendía que ahora él era el nuevo líder de su hermandad. Ashler, a su lado, lo notó preocupado y trató de calmarlo, asegurándole que todo saldría bien. Pero Abel, con su característica inocencia, en vez de preocuparse por su nueva y peligrosa misión, de repente preguntó si los hongos que había cosechado no se habrían echado a perder. Ashler no pudo evitar su frustración. Con una vena humorística, el caballero le aseguró que los hongos estarían bien, pero no sin antes imaginarse a sí mismo arrancándole la cabeza a Abel por su excesivo optimismo en un momento tan delicado para el futuro del reino. El carruaje siguió su camino, dejando atrás la conversación. Afuera, los pájaros cantaban y una fuente de agua refrescaba el aire. Mientras en algún lugar, un caballero caminaba por los pasillos, señalando que la historia continuaba en otros frentes. A Ashler, el caballero, le costaba entender. Habían pasado varios días desde la llegada de Abel, el peculiar Regas del príncipe, y a diferencia de su impactante debut, Abel no mostraba señales de actividad. Se pasaba el día sentado en las habitaciones del príncipe, tarareando y con una sonrisa en la cara. Otros Regas intentaron impresionar, domar o evitar al príncipe con gran esfuerzo, pero Abel era diferente. Lo único que hacía era sentarse y, por las noches, llevar al príncipe a bañarse, aunque esto significara recibir rasguños y mordiscos. ¿Era eso realmente lo que un Regas debía hacer? Ashler, mientras caminaba por los pasillos, no podía creerlo. Nada había pasado en el palacio del príncipe en días, absolutamente nada. La tranquilidad era tal que otros caballeros lo saludaban con una amabilidad impensable antes, algo que en el pasado habría sido considerado una falta grave. Ahora, las ventanas de las cámaras del príncipe estaban abiertas, las cadenas habían desaparecido, y nadie, ni siquiera un animal, había sido lastimado salvo el mismo Abel durante la hora del baño. Ashler se asomó a la habitación y vio a Abel recortando madera. ¿Está recortando madera de nuevo? ¿Es eso una jaula de pájaros?, pensó. Abel, al notarlo, se sorprendió. ¿Dónde está el príncipe?, preguntó Ashler. Abel rió y le explicó que el príncipe se había escondido debajo de la cama en cuanto él entró. ¡Qué escena!, pensó Ashler, viendo al príncipe escondido y a Abel sentado sin moverse. Entiendo, dijo Ashler sacando un papel. En realidad, vine a darte un mensaje. Abel, con su característica curiosidad, le preguntó qué mensaje. Ashler dudó, mirando a su alrededor, esperando privacidad. Abel, sin entender las sutilezas, le ofreció: si es algo que necesitamos hablar en privado, simplemente podés susurrarme al oído. Ashler lo miró con cara de pocos amigos. ¿Por qué haría eso?, respondió y sugirió que salieran de la habitación para hablar. Fácil, exclamó Abel, entendiendo finalmente. Pero antes de salir, y para sorpresa de Ashler, Abel gritó a la cama: «¡Vuelvo enseguida! Necesito probar lo que hice. Va a ser súper rápido». Ashler no entendía qué pasaba, pero la narración aclaró que, aunque la aprobación para ir al Bosque del Dragón ya se había dado, aún quedaban algunas responsabilidades por cumplir. Una de esas responsabilidades era entender bien los riesgos del Bosque del Dragón. Ashler le estaba explicando a Abel que solo el príncipe elegido y un único Regas podían entrar. Si algo le pasaba al príncipe allá adentro, el Regas sería el responsable. Pero mientras Ashler hablaba, Abel parecía estar en otro mundo. Ashler tuvo que llamarlo varias veces para que reaccionara.
Cuando Abel finalmente le prestó atención, su única pregunta fue si eso significaba que él sí podía entrar al bosque del dragón. Ashler suspiró agotado al ver que Abel había entendido todo al revés. Intentó reconducir la conversación, preguntándole si no se sentía a gusto en el palacio. Abel, sorprendido, negó con la cabeza, diciendo que no, para nada, pero que sentía que tenía que volver ya mismo con el príncipe. Ashler, todavía sin entender del todo la urgencia de Abel, le preguntó si terminar su caña de pescar era tan importante como para tener tanta prisa. Abel le aseguró que no era eso, sino que le había prometido al príncipe que volvería lo más rápido posible. Viendo la determinación de Abel, Ashler, con una media sonrisa, comentó que Abel era un verdadero regas y que seguramente el príncipe lo estaba esperando. Abel dudó un poco y dijo que, bueno, no había dicho exactamente eso, pero que de todas formas sentía que debía estar a su lado. Se veía claramente preocupado. Ashler insistió en su confusión. ¿Sufrir de miedo? ¿Alguien que ataca con manos y dientes sufre de miedo? La idea no le entraba en la cabeza. Pero Abel, con una sonrisa amplia y un pulgar arriba, le afirmó que sí, que así era. Explicó que los animales más débiles, por miedo, suelen ser agresivos para protegerse. Justo cuando Ashler iba a replicar, un caballero irrumpió en la sala, alterado. «Sir Ashler», gritó, les dijo que tenían que volver a la habitación del príncipe de inmediato. El príncipe, de repente. Antes de que pudiera terminar la frase, Abel, con los ojos abiertos, ya estaba corriendo a toda velocidad. Ashler apenas pudo gritarle que esperara, impresionado por lo rápido que se movía. Pero la sorpresa de Ashler se convirtió en horror al llegar a los aposentos del príncipe. La habitación estaba hecha un caos, con muebles rotos y rastros de sangre por el piso. Una cama destrozada, un arma ensangrentada y un desorden impactante. ¿Qué pasó?, se preguntó, viendo el desastre con impotencia. ¡Uf, qué final tan explosivo! Si la habitación del príncipe quedó hecha un desastre, ustedes hagan un desastre con ese botón de like. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse el próximo capítulo. Comenten aquí abajo qué manhwa quieren que destrocemos después. ¡Nos vemos, cracks!